¿Qué tal, queridos amigos, queridas amigas, hermanos? Una vez más estamos por este medio para compartir la palabra del Señor, ¿no? Como siempre decimos, en la Biblia tenemos los tesoros maravillosos que Dios nos ha dejado a nosotros que creemos en Él, a su pueblo. Y en esta oportunidad, quería compartir un poco con cada uno de ustedes a través de dos pasajes de la Escritura el tema de la misericordia de Dios, el tema de cómo nosotros juzgamos las cosas y cómo las puede juzgar el Señor. Y creo que es un tema importante porque nos compete a todos, ¿no? Y la palabra del Señor tiene cosas muy profundas para nuestra vida. El Señor siempre tiene cosas nuevas para enseñarnos sobre temas que a veces pensamos que ya los conocemos porque son básicos o porque hemos escuchado tantas prédicas, tantas enseñanzas sobre el asunto, ¿no? Yo en esta oportunidad quisiera empezar compartiendo, ¿no? Primero un texto que es muy conocido, ¿no? Por todos, que se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 8. San Juan, capítulo 8, del versículo 2 al 11. ¿Sí? San Juan, capítulo 8, del 2 al 11. Para los que tienen Biblia pueden seguirme. Es este pasaje acerca de la mujer adúltera, ¿no? Vamos a leerlo completo y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor aquí, ¿sí? Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 2 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Dice: por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Qué tremenda palabra, ¿no? La escuchamos muchas veces, pero la Escritura nunca deja de aportarnos cosas nuevas y de sorprendernos, ¿no? Acá vemos la situación que se plantea, ¿no? Jesús estaba en pleno ministerio terrenal, venía ministrando a las multitudes y por la mañana dice que volvió al templo, ¿sí? Y él estaba allí y enseñaba la verdad con mayúscula, ¿no? La verdad con la autoridad que tenía el Señor porque era Dios mismo, y la gente se reunía alrededor de él para escuchar palabras tan sublimes, tan elevadas. Y de pronto, en medio de las enseñanzas del Señor, aparece un grupo de escribas y fariseos, ¿sí? Los escribas y los fariseos eran los religiosos de la sinagoga de aquel tiempo, eran los doctos en la ley, eran aquellos que ministraban las enseñanzas de la ley de Moisés al pueblo, las enseñanzas de los profetas, lo que nosotros ahora conocemos como el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. Y le trajeron una mujer que dice acá la palabra que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio, ¿sí? Hacía que fue sorprendida infraganti, ¿sí? No había forma de negar
lo que estaba haciendo, y la palabra del Señor, la ley de Moisés, clasificaba este pecado como realmente muy grave, al punto de que todo aquel que era hallado en pecado de adulterio debía pagar con su vida, debía ser apedreado, ¿no? Entonces le trajeron a esta mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio, dice acá la palabra del Señor, y le presentaron el caso a Jesús, pero no porque ellos en ese momento en particular tuvieran celo por la ley de Dios, ni por la santidad de Dios, ni nada por el estilo, sino que ellos, como dice acá la palabra, dice que esto le preguntaban tentándole para poder acusarle. Vamos a detenernos en esto, ¿no? Los religiosos del tiempo de Jesús intentaban hallar alguna falta en Jesús, alguna falta moral, alguna falta de conducta, pero sobre todas las cosas algún tipo de falta doctrinal, algún tipo de error en cuanto a la ley de Moisés, porque si ellos lograban demostrar que Jesús no andaba conforme a la ley de sus antepasados, a la ley de los profetas, de Moisés, podían desacreditarlo y podían realmente de alguna manera desautorizarlo delante de sus seguidores y de la multitud, ¿no? Entonces decían esto para tentarlo, o sea, era como que le habían tendido una trampa al Señor para ver qué respondía. ¿Por qué era una trampa? A Jesús le preguntaron, bueno, ¿qué dices? Moisés manda apedrearla en la ley. Sí, efectivamente, ¿no? Tanto en los libros de Levítico como de Deuteronomio, esto es lo que estipulaba la ley de Moisés, apedrear al adúltero. Ahora, si él decía, no, déjenla, no la apedreen, automáticamente lo iban a poder acusar de no respetar la ley de Moisés, de ser demasiado laxo, demasiado liviano en cuanto al respeto de la palabra de Dios y de lo que el Señor había mandado en el Antiguo Testamento, ¿no? Desestimaría el mandamiento de Dios. Y por otro lado, si él decía apedréenla, lo podían acusar al Señor de dos cosas. Primero, de que no era tan misericordioso ni tan bueno como se comentaba entre las multitudes y como lo había demostrado ya en otras oportunidades anteriores a este evento. O incluso si él decía, bueno, apedréenla, incluso se estaría oponiendo a la ley romana, porque los judíos, bajo el dominio del Imperio Romano, podían tener sus propias leyes, sus propias legislaciones, pero les tenían prohibido ejecutar a alguien, o sea, aplicar la pena de muerte a algún condenado de entre los mismos judíos, ¿no? Entonces, ahí era como que intentaron poner al Señor entre la espada y la pared, como se dice vulgarmente, ¿no? Si decía una cosa lo podían acusar de algo, y si decía lo contrario también lo podían acusar para poder desacreditarlo y sacarse a Jesús, que era el verdadero Mesías, el verdadero Emanuel, Dios en medio nuestro, aquel Mesías prometido desde la antigüedad. A los religiosos de aquel tiempo les molestaba, era realmente un estorbo para ellos, porque Jesús venía con palabras de verdad, con palabras de vida, con palabras de poder, y nadie podía resistir a la sabiduría del Señor, y mucho menos imitar o igualar los milagros, las señales y los prodigios que hacía de parte de Dios, ¿no? Entonces esta era la situación, lo pusieron en un brete para ver qué contestaba, ¿no? Para hacerlo tropezar al Señor. Pero Jesús, ¿no? En su infinita sabiduría que tiene, porque es Dios mismo, le responde a estos escribas y fariseos de una manera que tal vez ellos no esperaban, ¿no? Porque dice que Jesús escribía, ¿no? En silencio, inclinado hacia adelante, con su dedo en el suelo, en la tierra, dice acá, y estos porfiaban, ¿no? Dice que insistían para que responda algo, ¿no? Porque ellos evidentemente consideraban que era la oportunidad perfecta para ellos para hacerlo caer al Señor delante de toda la gente que estaba ahí escuchando, ¿no? Y como porfiaban en esto de querer hacerle hablar,
Jesús les dice, versículo 7, ¿no? Dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, ¿no? Y dice el 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, ¿no? Qué tremendo. ¿Qué le dijo Jesús? Bueno, a ver, la pregunta que me hacen es válida, ¿sí? A ver, según la ley de Moisés tendríamos que hacer esto. Entonces, ¿qué opino yo? ¿No? Dice el Señor Jesús. Y Él les dijo, aquel que esté sin pecado, que sea el primero en tirar la piedra contra la mujer adúltera, ¿no? Y se habrá producido un silencio, ¿no? Acá la palabra no lo dice, pero imagínense el momento tenso, la expectativa, y nadie se atrevió a tirar ninguna piedra contra esta mujer, ¿sí? Y dice que desde los más ancianos hasta los más jóvenes, en ese orden, se fueron retirando de ese lugar en silencio y profundamente avergonzados, tal vez cada uno con su propia conciencia, porque dice que acá, acusados por su conciencia, dice el 9, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos, ¿no? Entonces acá la palabra del Señor nos está hablando primeramente algo que nosotros tenemos que comprender, porque es un principio espiritual que está en toda la Escritura. Jesús acá demuestra una vez más, ¿qué cosa? Que no hay hombre, no hay mujer, no hay nadie, por muy buena voluntad que tenga, por mucho que se haya querido consagrar a Dios, que no tenga pecado, que no cometa errores. La palabra del Señor dice, ¿no?, en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, dice la palabra del Señor, ¿no? En Romanos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y también conocemos ese pasaje de primera carta de Juan, capítulo 1, donde dice que si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso, ¿no? Y le hace a Dios mentiroso incluso, porque esta es la verdad espiritual. No hay nadie en esta tierra que pueda decir que nunca haya pecado o que no tenga pecado en su vida, ¿no? Y el Señor les dice esto, el que esté sin pecado tire la primera piedra. Y lo habrá dicho con tanta autoridad, o en ese momento el Espíritu de Dios habrá producido tal convicción en los que estaban allí, en esta situación, que nadie se atrevió a lanzar ninguna piedra contra esta mujer. ¿Por qué? Porque todos sabían que tenían pecado. Algunos tal vez tendrían el mismo pecado por el cual estaban intentando condenar a esta mujer. Otros tal vez nunca habrían cometido adulterio, pero sí tendrían muchos otros pecados en sus conciencias, pecados tal vez conocidos por los demás, o tal vez pecados conocidos por ellos solos, pero eran conscientes de su pecaminosidad, ¿no? Entonces dice que se fueron retirando a uno, ¿por qué? Porque la conciencia les estaba hablando, les estaba redarguyendo, ¿no? Y entonces, ¿cómo sigue la historia? Dice que Jesús se enderezó, quedó solo ahí con la mujer, se retiraron todos los que le acusaban, y le dice, mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Acá cuando dice ninguno, Señor, ¿sí?, nos está resumiendo en dos palabras esto que estamos explicando. O sea, ninguno tuvo la capacidad espiritual, moral o la autoridad como para poder juzgarla. ¿Por qué? Porque ninguno estaba sin pecado, ¿sí? Entonces dice, ninguno, Señor. Y Jesús, que era el único que podía realmente juzgarla y que podía condenarla porque era sin pecado, le dijo, ni yo te condeno. Pero agrega algo más, ¿no? Dice, vete, dice, y no peques más. Otras traducciones, otras versiones castellanas de la Biblia, donde dice, y no peques más, muchas traducen, y de ahora en adelante no peques más, o no vuelvas a pecar más desde ahora, ¿no?
como diciendo, esto es un nuevo comienzo, ¿sí? Entonces, qué maravillosa es la misericordia del Señor. Esta mujer estaba a pocos minutos de perder la vida bajo un montón de piedras por causa de su pecado. Acá nadie dice que estaba siendo falsamente acusada, porque dice que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio, en el mismo pecado, ¿no? En forma infraganti, o sea que el pecado fue real, no se podía excusar. Y por otro lado, la ley de Moisés decía que efectivamente debía ser apedreada, ¿no? O sea que todo indicaba que esta mujer tendría que haber sido ejecutada, ¿no? Como indicaba la ley. Sin embargo, acá hay algo, ¿no?, que nosotros tenemos que comprender. En primer lugar, ¿no?, dice la palabra del Señor en Santiago 2:13, dice que la misericordia triunfa sobre el juicio, ¿sí? O sea, acá había juicio, se estaba interpretando correctamente la ley de Dios. Lo que correspondía era haber ejecutado la sentencia, ¿sí? Había juicio. Y la palabra fue dada por Dios, como dice el apóstol Pablo, la palabra es santa, la palabra fue dada por Dios. Pero hay algo que va más allá todavía de la ley que el Señor mismo dictó, que es la misericordia. La misericordia podemos definirla como el trato benevolente o el trato de alguna manera amoroso, un trato mucho mejor de lo que esa persona merece por sus actos. Entonces dice Santiago por el Espíritu Santo, dice que la misericordia triunfa sobre el juicio, ¿no? Entonces acá no nos está diciendo que Jesús dijo, bueno, acá no pasó nada, o seguí así porque, vos sos así, es tu estilo de vida. No, acá el Señor apeló a la conciencia de los que estaban ahí intentando acusarla y todos se vieron acusados por su propio pecado. Y a esta mujer se le dijo, vete y no vuelvas a pecar más, ¿no?, dándole una nueva oportunidad y un nuevo comienzo de vida, ¿no? La palabra del Señor nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas, ¿no? Acá mismo en este Evangelio de San Juan, la Escritura nos enseña acerca del nuevo nacimiento, ¿no? Cuando Nicodemo visita a Jesús de noche y recibe esta maravillosa enseñanza. La nueva creación en Cristo Jesús, el nuevo nacimiento en el Señor, ¿no? Entonces Jesús no minimiza el pecado, no trivializa el pecado, ni lo tiene como cosa liviana, sino que acá el Señor demuestra que el pecado es grave, como bien dice la Escritura, la paga del pecado es muerte, pero acá dice que la misericordia, ¿no?, triunfa sobre el juicio. Qué hermoso, ¿no? Qué cosa maravillosa. Entonces, esto es lo primero que nosotros tenemos que entender, que hay una ley superior, que es la ley de la misericordia y lo que es la gracia. La gracia es un don, es un regalo de Dios. Por eso, volviendo a lo que decíamos antes, entendiendo que todos somos pecadores, que todos somos faltos y que en realidad, si no es por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios, todos estaríamos condenados. Pero la gracia de Dios se ha manifestado ¿en qué? En la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. O sea, Él pagó el precio que nosotros debíamos haber pagado muriendo en la cruz del Calvario y habiendo resucitado el tercer día venciendo a la muerte. ¿Se da cuenta? Entonces, eso por un lado, ¿sí? Nosotros todos, ¿sí?, estábamos destituidos de la gloria del Señor. Por eso necesitábamos, y el ser humano necesita, un Salvador, ¿sí? Ahora hay otra realidad acá espiritual, que es el hecho de juzgar, ¿no? ¿Cómo juzgamos nosotros a los demás, ¿no? La palabra del Señor nos dice que no debemos juzgar, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, dice en el Evangelio de San Mateo, ¿no? No juzguéis para que no seáis juzgados. Y bueno, esto a veces se da para una mala interpretación, ¿no? Porque en realidad la Escritura, por otro lado, dice que nosotros los espirituales podemos juzgar todas las cosas. De hecho, la palabra juzgar significa discernir algo.
juzgar significa tener entendimiento sobre un asunto, sobre una cosa. Entonces, acá, volviendo al pasaje de Juan, ¿no? Los escribas y fariseos, por un lado hacían bien en juzgar, o estaban juzgando correctamente a la mujer en el sentido de que ellos estaban discerniendo que esta mujer había caído en pecado y estaban confrontándola con la verdad de la ley de Dios. Pero acá la palabra del Señor dice que no juzguemos para que no seamos juzgados, y que también, ¿no?, dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos juzgar como espiritualmente lo que está bien y lo que está mal, pero el único que tiene la prerrogativa de juzgar al ser humano es Dios. ¿Por qué? Porque el Señor es aquel que ve hasta lo más íntimo de cada corazón, ¿sí? Vemos en el pasaje que acabamos de leer de que el Señor conocía lo más íntimo que había en el corazón de esa mujer, ¿sí? Dios mira el corazón. Lo hemos escuchado infinidad de veces, lo hemos dicho tal vez en muchas oportunidades. Y evidentemente Dios veía lo que había en el corazón de esta mujer, ¿sí? Que evidentemente había errado, había cometido un pecado grave, pero el Señor conocía toda la historia de esta mujer. El Señor conocía su infancia, la historia de su familia, su adolescencia, lo que habría pasado a lo largo de su vida, por todas las cosas que tal vez tuvo que atravesar y que por la debilidad humana, ¿sí?, y por tal vez su propia rebelión o por sus equivocados pensamientos, llegó a esa situación en la que se encontraba. Entonces Dios no, de alguna manera, no da piedra libre al pecado ni justifica al pecado tratando de psicologizarlo, ni tampoco de ponerle excusas. No, excusas no. Dios no excusa al pecado. Dios justifica al pecador por medio del justo que es Jesucristo, quien hizo la obra de redención, ¿no? Pero el Señor es el único que puede conocer y escudriñar hasta lo más íntimo y lo más profundo del corazón del hombre. No solamente el Señor conocía lo que había en el corazón y en la vida de esta mujer que la llevó a esto, sino que también el Señor pudo conocer qué era lo que pasaba en el corazón en ese momento, como para poder recibir el perdón de parte de Jesús y darle una nueva oportunidad y una nueva vida en Él, ¿sí? El Señor estaba viendo lo que había en su interior. Y no solamente eso, sino que el mismo Señor escudriñaba y entendía lo que había dentro del corazón de cada escriba y de cada fariseo que tal vez vinieron enfurecidos tanto con la mujer pecadora como contra Jesús mismo, tratando de hacerlo tropezar. Él escudriñaba y veía lo que había en lo profundo de cada uno de estos hombres religiosos, ¿sí? Y esto es maravilloso, porque la palabra de Dios nos muestra que Dios es el que conoce lo más íntimo de nuestro ser, tanto de su corazón como de mi corazón. El Señor conoce su vida como conoce lo más íntimo de mi propia vida. Entonces, de ahí surge esto de que no juzguéis para no ser juzgado, porque ninguno de nosotros puede discernir lo que hay en la vida del otro. Ninguno tiene la capacidad de ver la infinidad de elementos que juegan en la conducta de una persona, en la vida de alguien. Solamente Dios puede conocer todos esos elementos y juzgarlo con justo juicio desde el lugar de su santidad, de su infinita sabiduría y desde su misericordia. Mire lo que dice el otro pasaje de la palabra que les quería compartir. El segundo pasaje que les quería compartir está en 1 Corintios 4, del versículo 3 al 5. Mire lo que dice la palabra del Señor. 1 Corintios, capítulo 4, versículos del 3 al 5. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice así la palabra del Señor. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo mismo, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado,
pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Mire qué maravilloso acá lo que dice el apóstol por el Espíritu Santo, ¿no? Dice que él tenía en poco el ser juzgado por los demás, ni por los hermanos de la iglesia de Corinto, ni tampoco por ningún tribunal humano, y llega a decir que no solamente tenían poco lo que podían llegar a pensar o a juzgar de él, sino que ni siquiera se juzgaba a sí mismo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo era consciente de que como humanos ni siquiera podemos a veces comprender nuestro propio corazón, nuestra propia mente, ¿no? Como dice el salmista, ¿quién podrá comprender sus propios errores? Guárdame de los que me son ocultos, dice. Entonces, ahí está el tema del juzgar. Nadie puede juzgar a otro porque ni siquiera nos podemos juzgar cabalmente ni equilibradamente a nosotros mismos. De ahí que nosotros tenemos que comprender la necesidad que tenemos de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Insistimos una vez más en la enseñanza bíblica de que nuestra salvación no es por obras, no es por méritos personales, sino que es por la gracia de Dios derramada sobre nuestras vidas. Dijimos que gracia es el don, es el regalo de Dios. Dios nos regala la vida eterna a todos aquellos que decidimos y que realmente queremos creer en el Señor y creemos en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y empezamos una nueva vida de la mano del Señor, ¿no? Por eso dice la palabra que el Evangelio es por fe y para fe, ¿no? Nosotros somos salvos por la fe, ¿sí? No por obras, ¿sí? No por méritos personales, sino que la fe es la que permite que nosotros estemos en la gracia del Señor. Esta gracia, este regalo gratuito, este don recibido de parte de Dios de la vida eterna, nos es otorgado porque es un Dios de amor, porque es un Dios de misericordia. Y es el único que puede juzgarnos a cada uno de nosotros, ¿sí? Y es un juicio exacto, es un juicio perfecto, pero es un juicio que para todo aquel que se acerca con un corazón contrito y humillado, para aquel que se acerca en la verdadera fe en el Hijo, en Jesucristo y en su obra expiatoria, recibe misericordia, es tratado con benevolencia, ¿no? Entonces, meditemos en esto, ¿sí? Primeramente, pidámonos al Señor que nos ayude a mirar al otro, que seguramente se va a equivocar, porque como vimos en la palabra, no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque, ¿sí? Y dice que todos tenemos pecado, porque si decimos que no tenemos pecado somos mentirosos, ¿no? Entonces, tanto usted como yo vamos a errar muchas veces, pero pidámosle al Señor que podamos mirar al hermano, a la hermana, al prójimo con los ojos de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy limitados, vemos solamente lo de afuera y a veces ni siquiera eso. Entonces el Señor es el que ve hasta lo más profundo y lo más íntimo de cada vida, por lo que pasó cada uno o cuáles son las motivaciones más íntimas de cada corazón, que tal vez ni la persona misma sabe, ni la misma persona comprende. Porque, como dijimos antes, ¿no? Las cosas que son ocultas del corazón, nosotros mismos no las comprendemos. Y acá el apóstol Pablo ni siquiera se juzgaba a sí mismo. Dice que nada juzguemos antes de tiempo hasta la venida del Señor, porque el Señor es el que va a juzgar todas las cosas y todo lo oculto va a ser manifiesto. Lo oculto que es hasta para nosotros mismos de nuestra propia vida. Mire qué tremendo, qué maravilloso, ¿no? Pero nosotros confiamos en qué cosa, en nuestra propia justicia, en nuestros propios valores, en nuestra propia conducta. No, quien se agarra de eso está totalmente perdido, hermano. Usted tiene que confiar en la gracia y en la misericordia de Dios, poniendo su fe en la obra expiatoria de Jesús. Entonces, no juzguemos, ¿sí? No juzguemos, sino que nosotros prediquemos la gracia del Señor, hablemos del amor de Cristo y aferrémonos de su gracia y de su misericordia. ¿Por qué? Porque en Cristo hay salvación, ¿sí?
Usted, hermano o hermana, que tal vez tiene años en el camino, medite en esto, porque usted conoce la palabra. Y cobremos sabiduría, cobremos madurez espiritual en estas cosas que nos habla el Señor. Y si hay alguien que tal vez no está caminando con el Señor, que todavía no conoce a Cristo, no importa qué haya hecho en su vida, no importa cuántas veces ya se haya equivocado, no importa cuántas cosas usted haya hecho que iban en contra de la ley de Dios o que ofendieron a un Dios santo. Venga a Cristo por la fe, con un corazón humilde, con un corazón arrepentido, y acéptelo como su Salvador personal. Y el Señor lo va a recibir con los brazos abiertos, y usted va a recibir perdón de pecado y va a recibir la vida eterna que Él da de pura gracia y de puro amor a todo aquel que cree en Él y que le acepta. Yo quisiera hacer una oración para que el Espíritu Santo siga hablando a nuestros corazones y que nos ayude a atesorar esta palabra, que la podamos poner por obra y que realmente tengamos la victoria en estas cosas, ¿sí? Vamos a estar orando. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tu gracia y tu misericordia se han manifestado a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, ayúdanos a entender que nosotros no tenemos la capacidad para poder juzgar nada, ni tampoco podemos juzgar a nadie, ni nos podemos juzgar a nosotros mismos, Señor, sino que solo tú eres el que ve todas las cosas y el que comprende hasta lo más profundo de los secretos de los corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a no juzgar a los demás, sino a amar incondicionalmente, Señor, como tú nos amaste un día cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ayúdanos, Señor, a no juzgarnos a nosotros mismos, sino a buscar el socorro en ti, Señor, para que tú operes en nosotros los cambios, las transformaciones, el poder, Señor, que transforma el corazón. Necesitamos de ti, Señor. Y si hubiera alguien que todavía no te conoce, que pueda entregar su vida a ti, que sepa que en ti hay misericordia y que realmente no importa las faltas que haya cometido, cuán oscuro sea su pasado, en ti hay perdón, en ti hay redención, en ti hay restauración de vida. Señor, salva con poder, salva con vida eterna. Te damos gracias, Señor, por este espacio, por este tiempo, por tu palabra, y nos encomendamos en tus manos para gloria de tu santísimo nombre. Amén y amén. Que Dios le bendiga ricamente.